La paz del Señor sea con ustedes. Quizás le llame la atención de que usualmente yo predico de abajo. Porque a mí me gusta caminar entre medio de la gente. Pero por la pandemia ya no se puede hacer eso tanto. Pero también tiene que ver con la naturaleza de la palabra que el Señor me dio para este día. Se le está pasando una copia por familia a los hermanos, y a la medida que mi internet mañana sea bueno, voy a estar subiendo a nuestra página en Facebook. Hace un mes justo me tocó inaugurar un templo de nuestra red de pastores en el área de Santurce. Bueno, es en el área de Puerto Nuevo, cerca de la de Diego. Y la iglesia de la pastora Maritza William consiguió una propiedad que estuvo cerrada unos cuantos años, de 2 pisos, y la han remodelado, y me tocó a mí el oficial esa inauguración y predicar en forma somera, ya que había un programa muy extenso sobre la palabra del Señor. Y ahí Dios me dio una palabra que yo dije: el día que me pongan a predicar en Emanuel, en el culto arriba, la quiero predicar. Y la he estado reflexionando, porque tiene que ver tanto con la realidad que nosotros estamos viviendo. Yo quisiera que ustedes fueran conmigo al libro de Esdras, capítulo 3, del verso del 1 al 7. Si usted le ve algún error de gramática, usted se lo arregla. Pero capítulo 3 de Esdras está en el Antiguo Testamento, muy cerca de Nehemías. Esdras capítulo 3. A mí me gusta poner la gente en contexto histórico. Y vamos a leer y después vamos a ponerle un contexto histórico a esto. La Biblia dice en el capítulo 3: cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jeshua, hijo de Josadak, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Y el holocausto cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros, y asimismo comida y bebida y aceite de los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad del rey Ciro de Persia acerca de esto. Yo quiero hacer un fondo histórico en la historia, o un cuadro de la historia. Israel había sido llevado cautivo
a Babilonia por Nabucodonosor. Y el profeta Jeremías había profetizado que después de 70 años de cautiverio, y ahí ustedes tienen un bosquejo para que ustedes puedan seguirlo, ahí usted puede añadir una cita, Jeremías 25:11, que no está. Había profetizado que después de 70 años el pueblo de Israel iba a retornar otra vez a su tierra. 70 años de cautiverio bajo el imperio babilónico, bajo 3 reyes, Nabucodonosor, su hijo y su nieto. Y después de 70 años, Dios le quitó la autoridad a Babilonia y se la pasó a los medos persas, que fueron los que conquistan Babilonia. Se cree, y hay una evidencia bastante fuerte de que fue el mismo Daniel quien le dijo a Ciro, el rey de Persia, que la profecía de Jeremías había dicho que el pueblo de Israel tenía que volver a su tierra para volver de ese cautiverio. Si ustedes miran los versos al principio del capítulo de Esdras, dicen que cuando el rey Ciro es un título, algunos piensan que Artajerjes también, que era un título que se le daban a los que gobernaban la primera parte del reinado de los medos y los persas, y ustedes estudiaron eso en la escuela, y lo dieron, ¿verdad?, de los 4 imperios, que habla también el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 13, 12, 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Tiene que ver mucho con la historia. El rey Ciro entiende que tenía que volver a retornar el pueblo de Israel a su tierra. Ahí se escriben varios libros en la Biblia: el libro de Zacarías, el de Malaquías, el libro de Ageos y Esdras y Nehemías. Todos son escritos en ese post-exilio, en ese regreso a Israel. ¿Qué pasa? Cuando el pueblo de Israel llega, comandado por Zorobabel y por Jeshua, que es una versión del nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, Jeshua, regresan a Israel. Jeshua era el nieto del sumo sacerdote que había estado y que Nabucodonosor mandó a matar por causa de su pecado. Este era el nieto de él. Y llegan a Israel y a la tierra, y aquella área que le tocaban de Jerusalén estaba habitada por una serie de pueblos nómadas que vivían por allí, y entre ellos estaban los samaritanos, que de los samaritanos conocemos por el caso de la mujer samaritana que con quien Cristo tiene un encuentro junto a un pozo. Los samaritanos eran judíos que se habían unido con gentiles, y ahí se crea un grupo de samaritanos, y esa gente vivía allí, y esa gente no querían que los judíos regresaran a su tierra. Pero el rey Ciro le dio un edicto, y ese edicto, aunque no voy a hablar de él, los que sí quedan un poquito las profecías de las 70 semanas de Daniel, esa fecha del edicto es importante, que se da cuando se manda al pueblo de Israel a retornar a su tierra. Y cuando ellos regresan, lo primero que hacen, según dice Esdras, es un censo. ¿Cuántos judíos tenemos con nosotros? ¿Cuánta gente está regresando a Jerusalén? ¿Cuántos son de los remanentes que pueden trabajar? Y censaron al pueblo. También se hizo un inventario de las propiedades que estaban en ruina, y se le asignaron propiedades de vivienda a cada uno de los que llegaron en familia para que ellos pudieran habitar en la tierra. Pero también tenían la encomienda de levantar un altar y de levantar el templo. Cuando nosotros vemos la historia, ellos se fueron acostumbrando, aparte de que tenían el temor, tenían que estar pendientes de todos aquellos enemigos que no querían que se establezca, porque hay veces que cuando un pueblo nuevo llega a un lugar, se presenta oposición. Eso es natural.
A mí nunca me ha dado pena de saber que cuando uno empieza a entrar en un terreno que no era nuestro, pero Dios no lo da, siempre hay quien se molesta. Y eso es natural. Dígale que esté a su lado, eso es natural. Hay pruebas que son naturales. Son naturales. Por lo que representamos, por el mensaje que llevamos, por la palabra que tenemos. Pero la Biblia nos enseña que ellos empezaron a acomodar demasiado en sus propiedades y hacer sus casitas y quizás sembrar los jardines y se empezaron a poner cómodos. Y Dios tiene que levantar el profeta Ageo. Esa carta de Ageo es tremenda, son dos capítulos nada más. Pero Ageo es contundente en el regaño que le hace al pueblo de Israel por causa de que se olvidaron de que tenían que levantarle un templo a Dios. Y se estima que como 1 año y 7 meses después, a cerca de 2 años, el profeta Ageo amonesta a Esdras y a Nehemías y al pueblo y a los sacerdotes porque se habían olvidado de levantar el altar que estaba en ruinas. Y cuando el altar está en ruinas, hay que reedificarlo, porque el altar tiene una relación profunda con la adoración en la iglesia. Y entonces se acercaba el mes séptimo. Para nosotros que nos regimos por el calendario gregoriano, pues tenemos muchos conflictos para entender, pero los judíos celebran 3 grandes fiestas en el mes séptimo, que es entre septiembre y octubre. El calendario de los judíos tiene 360 días, 30 días por mes, contrario a los 365 del calendario gregoriano. Pero nosotros estamos mirando aquí que es interesante que se acercaban 3 grandes fiestas, y ahí yo se las detallo un poquito después, porque era el momento de que el pueblo se ubicara, porque Dios le dio identidad a su pueblo y la identidad del pueblo judío estaba relacionada con la adoración a Dios. Los demás pueblos celebran muchas cosas. Ustedes van a ver que es muy normal las fiestas culturales. Y aquí hay festivales de bomba y plena, aquí hay muchísimas cosas, el festival de la salsa y un montón de cosas, pero casi todo lo que tiene que ver con cultura vienen de religiones. La cultura viene de la palabra culto, y todos los bailes y las danzas que se hacían en muchas religiones tenían que ver con cómo se adoraba a Dios en un momento dado, o a los dioses que ellos creían. Pero el pueblo de Israel también tenía sus fiestas, son 7 en total, las más comunes, aunque ellos tienen otra fiesta. Y las 3 que se estaban celebrando en ese próximo mes era, número 1, la fiesta de la expiación, que es conocida en nuestro día como Yom Kippur. Y era un tiempo para darle espacio al perdón, tanto otorgarlo por los que le habían hecho daño, como el arrepentimiento sincero por los pecados propios. Una de las cosas que la iglesia tiene que acostumbrar, y se hacía en el pueblo de Israel, es que todos nosotros en algún momento tenemos conflictos con alguien. Hay algunos que se levantan en conflicto y se acuestan en conflicto. Y los conflictos con alguien, con personas, con nuestros padres, con nuestros familiares. Yo conozco familias que casi no se hablan, que tienen problemas por herencia, por colindancia. Hace poco unos vecinos que eran familiares se mataron uno al otro por colindancia. Gente que tienen problemas porque un padre favoreció más a uno que al otro. Porque hay veces que ahora la ley en Puerto Rico ha cambiado un poco y se supone que el hijo que cuida al papá hereda un poquito más, y tiene que haber, pero hay veces que los hijos se despreocupan de los padres, y el momento que vienen, a veces que el que lo cuidó lo dejan en la calle.
Nosotros somos conflictivos por naturaleza. La naturaleza humana hay gente que tienen celos, contiendas por liderazgo, tienen celos por la envidia, por circunstancias. Y llega un momento en la vida, porque uno no puede vivir en enemistad, uno no puede vivir en ese odio, en ese rencor. Y el pueblo de Israel todos los años tenían este día del perdón para que la gente reflexionara las situaciones que habían vivido y que pudieran tener una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios se puede tener si yo tengo una comunión con mis hermanos o mis hermanas. Porque yo no le puedo dar a Dios ninguna adoración si yo estoy en conflicto con alguien. Yo no le puedo dar a Dios ninguna alabanza si yo tengo guardado. Es más, la Biblia dice que si yo venía al altar a traer una ofrenda y me acuerdo, porque yo no sé si usted tiene ese problema, pero hay veces que en el altar uno se acuerda de cosas que no quisiera acordarse. Gracias a Dios de los que se acercan al altar. Hay veces que se acuerda de cosas que no debe acordarse, pero hay veces que nos acordamos de cosas que no queremos acordar. Y Dios te va a poner en el corazón, porque tú no puedes tener una relación con Dios porque no solamente es una relación vertical, sino es horizontal también. Si yo no tengo relación con mis hermanos, si yo no tengo una buena actitud con mis hermanos, yo no puedo tener comunión con Dios. Por eso es que los mandamientos se resumen en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si hay un problema con el prójimo, yo tengo problemas con Dios. Mi oración no se oye. Y entonces yo tengo que tener un día para reflexionar, para expiar mis pecados, para reconocer los míos y pedir perdón, y también para otorgar el perdón. Porque Dios quería comunión. Por eso es que la comunión en la iglesia se hace necesaria en la iglesia. Gracias. Se hace necesaria en la iglesia. Cuando la gente viene a partir el pan y el vino, y le llamaron la comunión, porque en esa relación de la Santa Cena es que se podían reconciliar las almas. Y entonces la fiesta del Yom Kippur era importante porque había una humillación colectiva por los pecados que hemos cometido como nación. Esta nación se ha olvidado de Dios. Ahora queremos buscar leyes porque pensamos que hay una violencia extremada, y creo que sí que la hay en contra de la mujer. Pero el problema no es poner una ley, no es educar a una persona, no es poner leyes más punitivas, no es la silla eléctrica. El problema es la ausencia de Dios en el corazón de la gente, donde las pasiones dominan y la falta del dominio propio impera. Tenemos muy poca paciencia, porque vamos a tener desacuerdo. Es más, yo no sé si ustedes todos, pero el divorcio por que no son compatibles los caracteres, imagínense. Yo soy distinto a mi esposa es distinto. Algunos saben de lo que yo estoy hablando, somos distintos. Pensamos distinto, nos gustan diferentes cosas, pero nos une algo que es un pacto: la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento, en que estamos creciendo a la medida que conocemos la palabra y entramos en madurez. Y esa fiesta era necesaria que se implementara, pero como el pueblo no tenía un lugar donde adorar, porque se habían perdido la oportunidad de hacer un sacrificio, y entonces no había un lugar donde de forma simbólica se hiciera un sacrificio en el altar, que se derramara una sangre, que eso tipificaba más tarde la muerte y la resurrección de Cristo. La segunda fiesta que se operaba en este tiempo era la conocida como Rosh Hashanah. Es la fiesta del Año Nuevo Judío. Se tocaban 100 veces el shofar durante varios días.
Era la época de las cosechas del olivo y de la vid para hacer aceite y vino. También según la Torá se conmemoraba la creación, porque la gente en la Torá piensa que Dios creó el mundo en lo que se conoce como el mes séptimo, que fue el primer día de la creación. Pero también celebraban la fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot. Era un memorial para acordarse cuando ellos caían por el desierto, que levantaron casas de campaña, tiendas en el desierto para estar. Y muchos de ellos levantaban casas de campaña en el desierto y conmemoraban de que Dios los había sacado de Egipto y le había devuelto la identidad. Israel es un pueblo con propósito. Ustedes no están notando el ataque despiadado que hay contra Israel en todo el mundo. Ser judío, nacer judío era como nacer con peste bubónica. Se conmemoraba. Israel tenía que saber quién era. Dios lo había llamado, lo hizo un pueblo diferente, como hace diferente a la iglesia, una nación santa, un pueblo distinto, con un propósito. Nosotros nacemos con la certeza de que el Dios que le servimos nos juzga, nos está mirando, nos atiende, nos conoce. Entonces el pueblo que quería celebrar esta fiesta es convocado en el capítulo 3, y la Biblia dice que vinieron como un solo hombre y oyeron lo que estaba pasando. Se habían descuidado en sus cosas, ya habían arreglado sus casas, ya habían arreglado las propiedades asignadas, pero el templo estaba en ruina y el altar lo que le quedaba era una base que en algún momento fue un altar. Un altar es un lugar elevado que se usa para adorar a Dios o para adorar cualquier cosa, porque hay altares de todo. Usted levanta su propio altar. Nosotros hemos estado en casas donde tienen altares de santería, de espiritismo, de cualquier religión. Hay altares budistas. Cualquier cosa que usted levante para conmemorar e invocar cualquier deidad es un altar, pero hay un altar que es del diablo y hay un altar que es de Dios. Y en ese altar usted va con una conciencia de lo que representa el altar. Yo en el altar no juego. El altar representa relación con Dios. El altar representa el lugar donde yo le llevo el sacrificio, donde yo quemo el holocausto. Dicho sea de paso, la palabra holocausto es una ofrenda que se quema totalmente. De ahí es donde sale la palabra el holocausto, para la muerte de los 6 millones de judíos, porque eran quemados en cámaras de gases. Muchos de ellos ni las cenizas quedan. 6 millones de judíos, eso fue el otro día, 70 y pico de años. Todavía ayer encontraron una tumba en uno de estos países de lo que es Europa hoy, una tumba común con cientos de cadáveres todavía de judíos en el holocausto. Fosas comunes. 6 millones de hombres, mujeres y niños aproximadamente murieron, quemados en su totalidad. El pueblo de Israel vino y miró que el altar estaba destruido. Y mira ese pasaje que leímos. Dice que lo hicieron conforme a como Dios le mandó o escribió el profeta Moisés en la ley. Y entonces miraron que había una base en el altar y ahí hicieron el altar. Y el pueblo primero hizo lo que se le mandaba hacer en esa fiesta, en los rituales, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos en la mañana y en la noche. Esa ofrenda que Cristo después hace en sustitución a esas otras ofrendas, y Cristo le da un significado nuevo de perdón de pecados, de liberación,
en la cruz que se convirtió en el altar, en ese día donde se mató el Cordero Pascual, un día de Pascua, precisamente. Y la Biblia nos enseña que la gente empezó a ofrecer un holocausto continuo, una ofrenda continua, una conciencia de que venían esa semana, una semana de fiesta, una semana de conmemoración. Esa semana iban a adorar a Dios toda la semana. Y cada cual trajo lo que tenía y lo trajo al altar. Mire, yo sé que Dios está en todas partes. Eso es teología sencilla. Pero hay algo que en la teología se llama presencia predilecta. La presencia predilecta de Dios es el lugar que yo consagro, sea en mi casa o sea en la iglesia, que me trae una referencia de Dios cuando yo lo busco. Y yo invoco por medio de mi sacrificio a Dios, su presencia en mi vida. Yo lo invoco, invocar es llamarlo. Invocar es decirle: Señor, te ofrezco mi sacrificio, porque en el altar se ofrece sacrificio. En el altar podemos matar el macho cabrío, el cordero, pero ya nosotros no practicamos ese sacrificio de esa manera. ¿Qué le traemos al Señor ahora? Romanos dice: vengo a presentarle a Dios sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Qué le ofrezco al Señor? Mi corazón. ¿Qué es lo que yo pongo en el altar? Mi vida, mis actitudes, mis sueños, mi futuro, mi salud, mi presente y mi mañana. ¿Qué le traigo a Dios al altar? ¿Qué le traigo? Yo reconozco que Jehová está en su templo. Estos son paredes de cemento, de bloque, que nos falta un tramo. No solamente es edificar lo que nos queda, es ponerle sillas, es ponerle equipo, pero lo que queremos es que Dios esté presente. No es que sea bonito, no es que tenga unas paredes de mármol o de bronce o unas losetas tremendas. Si Dios no está presente en este lugar, lo que estamos levantando es una tumba para que la gente la admire, pero se convierte en un lugar seco y vacío. Para yo adorar a Dios lo tengo que reconocer. Para yo adorar a Dios tengo que saber que está delante de mí. Y hay veces que se nos olvida que Dios está delante de uno. A veces vienen esas dudas, esa incredulidad. Y el altar a nosotros nos puede relacionar de muchas maneras. Un 12 de julio de 1970 yo pasé a un altar y le di mi corazón al Señor. En el siglo pasado. Le entregué mi vida. 15 años. Me sentía enfermo. No tenía un propósito determinado. Quería ser electricista. No sabía más allá. Me gustaban los deportes. Pero en algún momento de mi vida se despertó fue mi corazón y empecé a contemplar la posibilidad de una relación con Dios, de hablar con Dios, de orarle a Dios, de creerle a Dios, de pensar en un futuro con Dios, honrando a Dios. Pero habían cosas que me impedían. Un genio diabólico que me daban unos corajes. Quizá una visión política y unas cosas que para yo avanzar hacia otra dirección quizás tenía que renunciar.
dilema. Y fueron muchos encuentros en el altar que hablé con Dios, donde le pedí perdón, donde tomé tiempo para pedirle fuerza, donde tomé tiempo para creer que Dios podía hacer un cambio en mi vida. Fue en esos encuentros del altar donde yo fui renunciando a cosas. Y mientras más cosas renunciaba, más descubría que tenía que renunciar. Porque que muchas cosas uno tiene que entregar en el altar. Todavía uno no se da cuenta. Hasta que uno no se mete en una relación con Dios, que empieza a descubrir cuán lleno de porquería uno estaba. Porque dar el corazón, usted puede decirle a alguien, entrega tu corazón, pero hasta que esa persona no esté lista de decirle, Señor, en este altar yo te entrego mi vida. El altar va a representar, y este altar que hoy estoy yo inaugurando, no ustedes ya han estado en este altar más veces que yo, pero yo estoy inaugurando, para mí yo estoy haciendo historia. En este altar vamos a ver cosas grandes en los próximos años. Ofrendas espontáneas y continuas y voluntarias. Hay veces que nadie está pidiendo nada, pero tú vas a entregar algo. Hay veces que en esa relación personal con Dios, tú vas a ver el altar como un lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios recibe mi adoración. Donde Dios, vamos a llegar agobiados, fue frente a un altar que una mujer estéril, llorando, Dios le concede la oportunidad de ser madre y dio a luz a Samuel y después su vientre se abrió. Yo creo que los vientres que se abren. Hay hermanas que han dicho, no, más ninguno. Pero a lo mejor Dios todavía tiene un profeta por nacer de alguno de nuestros vientres. Dios puede hacer grandes cosas, si no van a crearse nuevas vidas. En este altar se ha adorado a Dios ya. En este altar se han dado dramas, se van a dar, y vamos a ir conociendo. Aquí hay un hueco donde va a ser un bautisterio y vamos a ver cientos de personas bautizándose. ¿Qué va a pasar en el altar? Yo proclamo que en este altar va a ser un lugar de renuncia. Aquí hay gente que Dios le va a dar identidad, porque tienen confusión con la suya. Dios va a cambiar paradigmas, Dios va a cambiar patrones, Dios va a cambiar la mentalidad del mundo por una mentalidad divina. En este altar veremos matrimonios, veremos niños presentados. Y aquí ya los estrenaron, frente a este altar. Algunos. Vamos a ver bodas. Muchas bodas. Si usted está vivo y está solo, créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Aunque huela a Bengay, créale a Dios. Créale a Dios. Dios puede hacer una familia nueva. Aquí van a haber pactos delante del altar. Gente que le va a decir a Dios, yo quiero que tú intervengas en mi vida. Yo quiero sanidad para mi cuerpo. Aquí van a haber oraciones hechas y oraciones contestadas. Peticiones. Vamos a ver agradecimiento, porque vamos a ver el cuidado de Dios y la protección de Dios. También vamos a despedir a nuestros difuntos.
en este altar. Gente que se graduaron para la vida eterna. Amén. Yo creo que Dios hace milagros y que vamos a tener conversiones. En este altar se van a consagrar ministerios, van a haber llamados pastorales. Hace unos años, cuando estábamos en Turabo Garden, ungimos al completo ministerio, a Junior y a Miriam, en aquel altar. En los altares hay recuerdos. En los altares que levantamos en diferentes lugares de nuestras vidas, en nuestras etapas, vamos a ver cómo vamos a mirar los milagros que Dios va a hacer. Muchos van a recibir la experiencia y la llenura del Espíritu Santo. En este altar se ha consagrado para la predicación del Evangelio, para la enseñanza. El lugar donde traemos ofrendas voluntarias. En este altar yo creo y proclamo que vamos a ver milagros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿De qué depende eso? De mi sacrificio a Dios, de mi conexión con Dios. Dios no hace magia. Dios responde a oraciones. Dios tiene un oído afinado a nuestras peticiones y más Él que conoce nuestro corazón. Y aunque hoy esto sea algo rústico de bloque, pero creo que está muy bien construido para que nos sostenga. Pero yo estoy seguro que le van a hacer algunos adornos, quizás le van a poner una área con unas guatitas para que cuando nosotros nos hinquemos ya no nos seamos maltratados. Pero no importa cómo lo tengamos, lo que tenemos que tener conciencia, que el altar se lo entregamos a Dios. Y en este altar vamos a ver milagros. Y yo quiero orar por milagros. Y yo quiero orar junto a ustedes. Porque la oración es el sacrificio. De gente que no conoce al Señor, que se han despertado a fe, que se rompan ligaduras de impiedad, de maldad. Que Dios rompa espíritus de suicidio. Que Dios rompa depresiones. Que Dios deshaga las opresiones del diablo. Porque en este altar que se levantó, que hay tanta gente que lo pensó, desde la persona que lo planificó, el altar no es para complacer a la gente, es para complacer a Dios. Es para buscar a Dios. Es para creerle. ¿Sabe lo que pasó después que la gente ofreció el sacrificio continuo? Ese otro día la gente se desbordó a dar. Mandaron a traer hasta madera del Líbano para terminar. Ya el rey Ciro había dado todos los utensilios que se habían robado a los babilónicos y se lo habían llevado a Babilonia, lo habían devuelto y estaba esperando que el templo fuese hecho para poner eso para adorar a Dios. Yo no sé qué va a pasar de aquí a 40 o 50 años, pero en el momento histórico que nos toca, usted, la generación que nos sigue, Dios le ha dado un altar en este lugar. Un altar para que usted cuente sus milagros y su testimonio. Y yo no voy a ser extenso, pero yo quiero que usted piense un momento. ¿Qué usted le quiere entregar a Dios en esta tarde, en este altar? Yo no sé si su vida, yo no sé si convertirse, yo no sé si una enfermedad, una depresión o una inseguridad o una incertidumbre. Porque hay veces que venimos del cautiverio, hay veces que venimos como el pueblo pasó por el desierto. Hay veces que venimos de la inseguridad, de haber recibido tanto golpe en el exilio. Pero ahora llegamos a un lugar donde podemos adorar a Dios.
Y yo te quiero invitar, con el distanciamiento que sea necesario, que nos acerquemos al altar. Y pueden subir arriba en una esquina, abajo, tocarlo desde abajo, como usted sienta. Pero yo quiero que usted hable con Dios. Mantenga su mascarilla, si así lo desea. Pero háblele a Dios, dígale que yo te quiero entregar en este altar. Yo le quiero entregar una enfermedad. Yo le quiero entregar mi tristeza, mis incertidumbres. Que hay veces que la gente nos conoce con los motes que el mundo nos puso, como amargados o amargadas. Pero Dios te quiere cambiar la amargura por dulzura. Dios te quiere cambiar la enfermedad por sanidad. Dios te quiere cambiar la incertidumbre. Yo te invito al altar. El que quiera subir acá, aproveche esto. Por aquí con la esquinita, por este lado mayormente, y usted abajo. Toque aunque sea el altar y dígale: en este altar yo voy a tener encuentros profundos con Dios. En este altar voy a ver mis hijos convertidos, mis nietos convertidos. En este bautismo voy a ver personas que van a bajar a las aguas bautismales y van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ser sanados. Dile: Señor, yo quiero un encuentro contigo. En este altar vamos a buscar perdón de pecado. Yo no sé si usted quiere hoy entregar su corazón a Cristo. Alce la mano y diga: yo lo quiero hacer. Gerardo, no, Javier, gente, alce, dígale: yo quiero entregar, yo quiero entregar, yo quiero entregar, yo quiero entregar. Yo quiero entregar mi enfermedad. Yo quiero que el cáncer desaparezca. Recuérdate que Dios es que escucha la oración. Vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Dios. Dile: perdóname, Dios, por mis pecados pasados, por mis mentiras, por las maldiciones generacionales, por la mala suerte que ha estado en mi vida, y es porque me he alejado de ti. Estoy delante de tu altar. Dile: Señor, estoy delante de tu altar. Estoy delante de tu altar. Puedes traerle el sacrificio por tu esposa, por tus hijos. Dile: perdóname, Señor, porque hay veces que la incredulidad ha dominado y no te he podido buscar como debo. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. El altar representa presencia de Dios, invocación a Dios. El altar representa perdón, reconciliación, esperanza. Dile: Señor, yo quiero ver un milagro hoy. Si usted está enfermo, dígale: Señor, te entrego mi enfermedad en el altar. Entrego la tragedia en el nombre de Jesús. Entrego mi vida vana, entrego la mentira. Hay alguien que dice: yo quiero hoy entregar mi corazón al Señor. Y queremos que el Espíritu Santo obre en la vida de cada cual. Entrégale a Dios, entrégale a Dios, entrégale a Dios. Este es nuestro altar. Es el altar que presentamos nosotros, nuestro sacrificio a Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Oramos por nuestra comunidad, por las familias que pudieran estar destruidas. Oramos, Dios, oramos, Dios. Sube esa alabanza y adora a Dios. Padre, obra tus milagros. Obra milagro, obra milagro. Mira que hoy estás reconociéndote como Señor y Salvador.
Rompe cadenas que los atan. Cortamos toda relación con el pecado, con el alcoholismo, con la maldad, con la mentira, con el adulterio, con el espiritismo, con la hechicería, con pactos diabólicos. Cortamos toda mentira. Desde este altar. ¿Cuánto le creen a Dios? 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 Dígale, yo quiero milagros para mi familia, para mis hijos. Que Satanás no se meta con los hijos de los creyentes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dile, Señor, te estoy presentando mi sacrificio. Esto no son rituales, esto no es dogmas. No es una ofrenda voluntaria, espontánea. Delante de Dios, dale tu corazón en el altar. El corazón en el altar. Que haya unción fresca hoy. Que todo el que haya tocado este altar, Dios mío, vida llega a sus huesos. Salud llega a sus huesos. Que las promesas y los pactos que se hagan sean firmes. Hoy se corta maldiciones aquí. Créalo, dígalo, créalo. Delante de este altar, un altar que se consagra para la adoración de Dios. Le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Diga, soy libre delante del altar, soy libre, no soy esclavo más, no soy esclavo más, no soy esclavo más de ningún pensamiento contrario, de ningún pensamiento destructivo, no soy esclavo más. Aquí hay vidas que están haciendo pactos con Dios. Gracias te damos, Jesús. Las vidas que están entregando su vida, el corazón al Señor. Las vidas que están restaurando su familia, sus votos. Gracias por tu corazón. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Cree que Dios le puede sanar. Cree que Dios le puede sanar. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en los cuerpos. Declaramos sanidad en los cuerpos. Sanidad en los cuerpos. Vienen tiempos buenos. Ya saliste del cautiverio, ya saliste del desierto. Ahora vienen tiempos buenos. Tiempos donde la presencia de Dios se va a manifestar. Porque estamos invocándolo en el lugar adecuado. Dígale que está a su lado, vienen tiempos buenos. Tiempos de esperanza, tiempos de oportunidad, tiempos de gozo, tiempos de milagros en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Un milagro es algo que tú no puedes hacer, que lo va a hacer Dios. Que lo va a hacer Dios, que lo va a hacer Dios. Gracias, Señor, te creo a ti, dile, Señor, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti. Interven en mi vida, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti. Si usted siente que ocurrió un milagro, háblelo con los pastores, testifíquelo. Si usted sabe que ha sido libertado de una atadura, testifíquelo. Si esperanza ha llegado a su vida, testifíquelo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que este altar es consagrado para la gloria del Señor. Y que no solamente vamos a ser bendecidos nosotros, sino nuestros vecinos también. Nuestros vecinos. Oramos por paz en esta comunidad. Oramos por milagros en esta comunidad. Oramos por abundancia en esta comunidad. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré?